Pues familia, bienvenidos a este espacio que estamos compartiendo con Amistad de Puebla TV, a este programa llamado Atados a la Palabra. Recordarte que es un programa en el cual estamos profundizando en las Escrituras para conocer más a Dios, al Hijo y al Espíritu Santo, con el único propósito de ser entrenados para poder responder a su gracia, a su misericordia. Así es, Paul. Queremos ver su belleza en estos tiempos y gracias a Dios porque en la sabiduría de Dios Él nos dejó esta palabra escrita por medio de la cual la persona del Espíritu Santo abre nuestros ojos a su belleza, a su hermosura. Y yo sé que profundizar a veces no es algo sencillo, pero está su gracia. Y bueno, queremos recordarte que hemos puesto a tu disposición un material que va a enriquecer este tiempo de estudio, este tiempo de la palabra, y lo podrás descargar aquí mismo en la transmisión, darle un clic o bien escribirnos a amistaddepuebla2020@gmail.com y con gusto les estamos enviando todo el material, además de escuchar también lo que el Señor está haciendo en sus vidas, lo cual nos está dando mucho gusto, lo que Dios está hablando. Y pues vamos a comenzar, Paul, con este tiempo, con este estudio. Así es, déjame decirte que nuestro mayor llamado, el máximo llamado que tenemos como discípulos, como seguidores de Cristo, es poder contemplarlo y amarlo. Si hacemos un recorrido en toda la Biblia, podemos ver cómo muchos personajes de muchas personas de la Biblia se encontraron con Dios y lo contemplaron, y de ahí nació su asignatura. Si podemos recordar a Moisés, él se encontró con el gran yo soy, él lo pudo contemplar y fue asignado para liberar el pueblo. Podemos recordar a David, el gran rey David, cuando él era un pastor de las ovejas, se encontró con el gran Dios, el Dios que marcaba los cielos, y pudo escribir el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y de ahí se le asignó que fuera rey de Israel. Así podemos ir con Habacuc, podemos ir con los profetas, podemos ir con Pablo. Tuvo un encuentro con él cuando iba camino a Damasco, se encontró con Jesús y de ahí fue su asignación de ser apóstol a los gentiles. Si vemos, cada uno de ellos contempló a Dios como lo hizo Isaías en el capítulo 6 y su respuesta fue: Señor, heme aquí, envíame a mí. El mayor llamado que tenemos como discípulos es contemplarle, es poder estar expuestos a sus afectos, y de ahí se va a desprender nuestra asignatura. Y déjame decirte algo, el que podamos contemplar a Dios nos permite estar rendidos totalmente y ser productivos en el reino. Romanos capítulo 1, versículo número 5, hablando el apóstol Pablo a los romanos de Jesús, dice: y por quien recibimos la gracia, está hablando de Jesús, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales están también ustedes llamados a ser de Jesucristo. Hebreos capítulo 3, el autor de Hebreos nos dice en el capítulo 3, versículo 1, dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Somos participantes, tú y yo, nosotros y ustedes somos participantes del llamamiento celestial. Es decir, ¿cuál es este llamamiento celestial? El simplemente estar expuestos a la presencia de Dios, porque es ahí donde surge nuestra asignación. El motor de nuestra asignación es estar siendo expuestos a la presencia del Señor. Wow, permanecer viéndoles lo que va a hacer esa gasolina, ese motor de la asignatura que tenemos como hijos de Dios. Y recordemos que la semana pasada hablábamos un poco de este llamado, pero también por 5 capítulos, Isaías declara la condición espiritual de Israel, de idolatría, de violencia y perversión sexual, de independencia, ¿verdad? Una situación de verdad tremenda y horrible en esos días. Sin embargo, es hasta el capítulo 6 en donde Isaías tiene ese encuentro con Adonai, con Jesucristo, y reconoce al Señor, pero también al ver la gloria de Dios, él reconoce su condición, ¿sí? Y él dice: inmundo de labios, y literalmente estaba diciendo: mi condición, la condición de mi ser es deficiente. Pero lo increíble de esto es que Dios
Dios no se espanta. Jesucristo no se espanta al ver la condición de Isaías, sino al contrario. Él viene y quita su culpa y limpia su maldad. Así es que, amados, hoy tú y yo podemos reconocer al Señor, y lo importante no es nuestra condición, sino lo importante es el poder que Cristo tiene para arrancar nuestra condición de maldad, de culpabilidad y de condenación. Que hoy por su gracia podamos reconocer, ver a Cristo y dejar que Él nos limpie. Ahora, algo que me encanta ver en estos pasajes es cómo Isaías, a partir de ahí, que tiene esa nueva visión, que tiene ese llamado, ese encuentro con Jesucristo, ahora a partir de ahí, Isaías ya no solamente habla el mensaje de Dios, sino que ahora él mismo está sintiendo lo que Dios está sintiendo. Él ya no solamente está hablando del amor de Dios, sino él mismo está sintiendo ese amor. Él vive desde el amor de Dios. Y eso es lo que el Señor quiere al tener esos encuentros de gloria con cada uno de nosotros. No solamente quiere que hablemos las buenas nuevas, sino quiere que nos convirtamos en ese mensaje de salvación para otros, en ese amor para otros. No solamente es lo que hablamos, sino lo que somos, lo que se imparte hacia los demás. Y bueno, en esta sesión específicamente nos vamos a profundizar en Isaías capítulo 7, donde Isaías describe un aspecto glorioso del Señor, a Emmanuel, a Dios con nosotros. Dentro de las secciones que estuvimos estudiando en las sesiones pasadas, hay un subtema donde abarca el capítulo 7 al capítulo 11, que le llaman el libro de Emmanuel. Pero, ¿cuál fue el contexto en el que se escribió esta parte de Isaías? Bueno, entre el capítulo 6 y el capítulo 7, donde muere el rey Usías y viene este rey llamado Acaz, que lo vamos a ver y vamos a profundizar en él más adelante. Hay un lapso en donde hay un rey que llega al trono de Judá que se llama Jotam. Y su historia la podemos ver en 2 de Crónicas, capítulo 27. Y básicamente este rey tenía 25 años cuando llegó a reinar y 16 años estuvo en el reino. Dice la Biblia que hizo lo recto ante los ojos de Dios, edificó ciudades, construyó fortalezas, torres en los bosques. Y dice la palabra de Dios que se hizo fuerte porque preparó sus caminos delante del Señor. Pero aún así todo el pueblo seguía siendo idólatra, seguía teniendo lugares altos en los cuales sacrificaban a sus hijos y rendían culto a Baal. Qué fuerte, y yo quiero llamar tu atención en algo que continuamente vamos a ver en todos los reyes de Judá y de Israel. Y es la realidad de lo que se dice: e hizo lo recto o hizo lo malo ante los ojos de Jehová, ante los ojos del Señor. Fíjate qué importante es esto, porque los únicos ojos que al final de toda la vida de cada rey importaron y perseveraron y permanecieron hasta nuestros días y hasta la eternidad serán los ojos de Dios. Es decir, la única opinión que importa al final de nuestra vida, al final de nuestros días, es la opinión de Dios. Cómo vivimos nuestras vidas el día a día, no solamente en las apariencias, porque tú y yo podemos vivir y hablar de una forma ante la gente, pero el Señor, hay unos ojos que están mirando las actitudes de nuestro corazón, que están viendo nuestros pensamientos, nuestras intenciones, y esos son los ojos que vale la pena vivir. Ahí cuando nadie te está viendo, ahí cuando tu esposo no está viendo, ¿verdad? Ahí cuando no está nadie viendo ahí en las conversaciones de tu teléfono, hay unos ojos que sí están mirando, y esto se llama temor. No es miedo, es un temor que reconoce que Dios está presente, Dios está mirando y Él está escuchando también nuestro corazón. Y yo creo que en estos tiempos el Señor está restaurando este temor en la iglesia, en sus hijos, que podamos vivir para la fama de uno, diciendo: Señor, ahí donde nadie me está viendo, yo quiero ser transparente delante de ti. Yo quiero que tú me veas como alguien íntegro, completo delante de ti, que lo único que me importa no es el qué dirán mis amigos, qué dirá mi familia, sino el qué dirá tú. ¿Qué dirás tú, Señor, al final del día? Quiero decirte algo. Cada parte de tu día al Señor le importa.
¿sí? La rutina familiar, la rutina de tu día a día, el Señor está presente. Y yo quiero afirmarte en esto diciéndote, ¿sabes que cada mañana que tú te levantas a orar, a meditar en tu tiempo con Dios, en la palabra, ¿verdad? El Señor está viendo esto. Y quiero decirte, hay una gracia, pero también habrá una recompensa, no solamente en esta era, sino en la que está por venir. Estamos sembrando, pero vamos a cosechar algo eterno. Y eso eterno es recibir, ¿verdad? Y ver esos ojos de pasión, esos ojos de fuego que están contemplándonos ahorita, pero que nos verán en ese día y nos dirán, he aquí buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor. Entonces, amados, quiero decirte que vivamos para la audiencia de uno, que vivamos para la fama de uno, que vivamos para la opinión de uno solo, y ese uno es Jesucristo. Que cada parte de nuestro día, que cada parte de nuestro corazón sea para la fama de nuestro Dios. Entonces, Isaías capítulo 7, versículo 1, dice así: aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam. Y bueno, el reinado del rey Acaz podemos estudiarlo y verlo en 2 de Crónicas capítulo 28. Y básicamente el rey Acaz fue un rey que tomó el trono de Judá a los 20 años y reinó 16 años. Y voy a repetir otra vez esto. Dice la Biblia que no hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Antes bien estuvo en los pecados del reino del norte, del reino de Israel, porque pasó a sus hijos por fuego. Dice la Biblia que aún estableció lugares altos para que el pueblo siguiera corrompiéndose, para que el pueblo siguiera sacrificando a sus ídolos, a Baales, a Moloc, a Astarot, y él incitaba al pueblo a que lo hiciera. Además, toda la plata, todo el oro de la casa de Jehová, dice que lo tomó y se lo dio a alguien, a un reino enemigo, para que lo protegiera. Este joven líder se enfrentaba por primera vez a un desafío que necesitaba Dios para superarlo. O sea, fue la primera guerra, fue la primera batalla del rey Acaz. ¿Y cómo reaccionó este rey? Es lo que vamos a adentrarnos en este capítulo número 7, ¿sí? El capítulo 7. Y dice el versículo 2... Y vino la nueva a la casa de David, diciendo, Siria se ha confederado con Efraín, y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Quiero que notes algo. Se levantan dos reyes contra este joven, ¿verdad? Contra este rey nuevo, novato, ¿sí? Y estos dos reyes, Resín y Peca, eran grandes reyes en su tiempo, eran poderosos. Así es que era una guerra que difícilmente iba a ganar, era una guerra imposible, ¿verdad? Sin embargo, el rey de Acaz, ¿verdad? Que como escuchábamos ahorita, pues hizo desde un principio lo malo ante los ojos de Dios porque no le buscó. Acaz lo que hace en ese momento es que se le estremece su corazón y también a todo el pueblo. Si en otra versión dice que el corazón del rey Acaz y todo su pueblo temblaron de miedo como árboles que se mecen en el viento. Yo quiero preguntarte, ¿cuál es tu reacción? ¿Cuál es tu respuesta ante una situación difícil como la estaba viviendo Acaz? ¿Qué haces? ¿Qué pasa en tu corazón cuando hay una situación imposible que se levanta en contra de tu familia, en contra de tu vida, ya sea laboral, ya sea de salud, ¿sí? Como lo estamos viviendo ahorita. Está una situación imposible, un Goliat se ha levantado. ¿Cuál es tu reacción al momento de ver esa situación? Déjame decirte, lo que le pasó a Acaz fue que hubo miedo. Y me llama la atención esa palabra miedo porque la primera vez que se menciona en la Biblia es justamente en Génesis 3:10, cuando Adán y Eva pecan, se independizan de Dios y simplemente rompen sus ligaduras con Dios al pecar, al desobedecer a Dios, y ahí es donde surge el miedo. El miedo es un resultado del pecado, del desobedecer al Señor, de esa independencia. Y el miedo lo que los llevó a hacer, fíjate bien, fue esconderse, fue a echar la culpa el uno con el otro y finalmente fue también a juzgar también o a defenderse por sí mismos. Ellos empezaron a defender diciendo, bueno, no soy tan malo, ¿verdad? Porque yo nada más hice lo que me dijeron. Entonces el miedo te lleva no solamente
a un estado de vulnerabilidad, pero también a tomar decisiones incorrectas. Ya no tienes claridad para el camino que viene, para los próximos pasos. Pero déjame decirte algo, en 1 de Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Quiero decirte, si tú estás en Cristo, el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Si tú estás viviendo una vida de miedo, no de temor al Señor, sino de miedo, déjame decirte, Dios no te diseñó para vivir en ese miedo. Yo te voy a invitar a que puedas tú en este día reconocer al Señor como tu Dios, a Jesucristo como tu Señor y Salvador, y permitas que ese amor lave, pero también desplace todo miedo. Me llama la atención que justamente en Isaías 7, versículo 3, dice, entonces dijo Jehová a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear-Jasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. ¿Sabes que el Señor le dice a Isaías, dile al rey Acaz que venga, ¿sí?, al camino de la heredad del lavador? El Señor le estaba invitando a Acaz diciendo, ven al camino del lavador, el lavador que limpia, que purifica tu maldad, que limpia tu corazón, va a lavarte de ese miedo, va a lavar tu corazón de esas inmundicias, de esa condición deplorable, te va a limpiar, y al limpiarte su amor va a echar fuera todo temor. Amados, hoy hay una invitación a caminar por este camino del lavador que limpia y purifica nuestros corazones y lo hace nuevo para vivir en una vida totalmente llena de plenitud. Así es. Y después de esta obra que hace en tu corazón y en mi corazón el Señor, de lavarnos de nuestros pecados, vi una respuesta de Dios confirmando que Dios estaba con él. Versículo 4, 7, Isaías capítulo 7, versículo 4, y dile, le está diciendo Isaías a Acaz, guarda, repósate, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean, por el ardor del aire de Resín de Siria y el hijo de Remalías. Isaías no le estaba diciendo cosas nuevas, simplemente le estaba recordando lo que Dios había establecido en Deuteronomio capítulo 20, donde le decía al pueblo, cuando tú vayas a la guerra, y cuando veas caballos y gente de a caballo y veas un pueblo numeroso, el cual creas que no puedes derrotar, recuerda que yo estoy contigo. No temas, porque yo estoy contigo. Versículo 5. Ha acordado maligno consejo contra ti, el sirio, y con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo, vamos contra Judá y atemoricémosla, y repartámosla entre nosotros, y pongamos en medio de ella el reino al hijo de Tebel. Por tanto, Jehová el Señor dice así, no subsistirá ni será, porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco Resín, y dentro de 75 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo, y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros no creyeren, de cierto no permanecerán. Dios le estaba diciendo a Acaz que necesitaba creer para que pueda permanecer. Tú y yo necesitamos creer las palabras del Señor para poder permanecer en este tiempo. Tenemos un tiempo de caos, un tiempo en el cual estamos viendo mucha incertidumbre, pero si llegamos a tomar la palabra de Dios, hacerla nuestra, vamos a poder permanecer en este tiempo. Acaz, tristemente, no lo hizo. No tomó las palabras del Señor, sino que, al contrario, dice más adelante, en el capítulo 7 de Isaías, que tomó el dinero, que tomó la plata, el oro de su pueblo y se lo llevó a un rey enemigo para que le ayudara. Qué fuerte, porque ahora bien, estos dos reyes representan algo en nuestros días. El primer rey es el rey Resín, que era el rey de Siria. Y literalmente significa su nombre placer perverso, ¿sí? Y es una vida es una imagen, de la vida de la carne, ¿sí? Tú sabes que el ser humano fue diseñado por Dios, fue formado por Dios y
puesto en el jardín del Edén. La palabra Edén significa deleite, placer supremo. Es decir, fuimos diseñados para un placer supremo, para experimentar este placer supremo. Pero en el momento en el que el pecado entra, ¿sí? Ahora tratamos de sustituir ese placer supremo por placeres perversos. ¿Qué significa esto? Que ponemos en el centro de nuestro corazón otras cosas que quizás no son malas, pero en el momento en el que toman el centro de nuestro corazón, son incapaces de poder saciarnos, son incapaces de poder salvarnos, pero también son incapaces de poder llevarnos, ¿sí?, a experimentar el placer supremo. Y en estos días el Señor quiere que experimentemos justamente este placer supremo. Entonces estos placeres perversos denotan algo que te gusta, pero que corrompe tu diseño original. Algo que tú estás disfrutando, pero que va en contra del diseño por el cual Dios te creó. En otras palabras, un gusto meramente humano que corrompe el diseño, que corrompe la comunión y que corrompe la comunicación con el Señor. Y el otro rey que se levanta dice que es el rey Peca, el rey de Israel, que básicamente significan ojos abiertos, pero que se relaciona con una imagen del razonamiento humano. Tiene que ver con ese anhelo de ser independientes de Dios. Y lo ligamos un poco con lo que vimos sesiones anteriores, con esa corona de soberbia que se levanta para querer tener autoridad, para querer gobernar nuestra vida y que el único enfoque sea nosotros mismos. Que mis sentimientos, que mis pensamientos estén enfocados en mí. Wow, pues vemos entonces que estos dos reyes no solamente se levantaron en ese momento histórico contra el rey Acaz, sino son dos reyes que se siguen levantando en contra, ¿sí?, de cada uno de los hijos de Dios, en contra de la humanidad, ¿sí? Este rey llamado placeres perversos y este rey llamado argumentos humanos. Ahora bien, yo quiero que imagines por un momento esta escena, ¿sí? Porque Dios envía al profeta Isaías a decirle una palabra de bien al rey Acaz, diciéndole, ¿sabes qué? Cree, confía en mi palabra y vas a permanecer. Yo voy a vencer a tus enemigos. Y básicamente la respuesta que Dios le da a Acaz, la señal que Dios le da a Acaz es la siguiente. En Isaías 7, versículo 10 al 14. Habló también el Señor a Acaz diciendo, pide para ti señal del Señor tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz, no pediré y no tentaré al Señor. Dijo entonces Isaías, oíd ahora, casa de David, ¿os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emmanuel. Imagínate, Acaz está delante de dos ejércitos de dos reyes poderosos y la respuesta de Dios a Acaz es, ¿sabes qué? La señal es Emmanuel, es Dios con nosotros. Yo no sé si por un momento puedes decir, ¿qué? Estoy delante de dos gigantes y tú me hablas de Emmanuel. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Amados, es que solamente viendo a Jesús, solamente viendo y experimentando a Jesús, Emmanuel, es que vamos a experimentar y a ser salvos de nuestros enemigos. La única señal que Dios tenía para darle victoria a Acaz era la revelación de Emmanuel. Yo quiero que puedas recibir esta palabra hoy, que Emmanuel es Dios con nosotros. Honestamente te voy a decir algo, yo no entendía el contexto, porque muchas veces hablaba yo de este versículo, pero ahora que entiendo el contexto, imagínate, era un rey perverso, era un rey que iba en contra de Dios, pero Dios le estaba dando oportunidad de acercarse a él nuevamente, pero también de conocer a Emmanuel. ¿Sabes por qué? Porque solamente un hombre que se despoja de la divinidad, un hombre llamado Jesucristo, puede vencer el rey de la perversión sexual y el rey del razonamiento y argumentos humanos. Tú y yo no podemos vencer a estos reyes por nuestra propia mano. Necesitamos la intervención de Emmanuel. Literalmente Emmanuel significa Dios con nosotros, pero en el hebreo literalmente significa Dios se ha hecho uno con nosotros. En otras palabras, Dios estaba diciendo, va a venir la vida del cielo que va a ser sembrada en el suelo de la humanidad y se va a levantar una nueva naturaleza y va a empezar con un solo hombre, pero va a terminar en una compañía de
hombres y mujeres, ¿sí? Con la misma naturaleza de Dios. Emmanuel es el verbo de vida que se hizo carne. Es lo que habla Hebreos capítulo 4, versículo 15. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Literalmente, Emmanuel vivió, ¿sí?, una vida como nosotros, porque el verbo de vida se despojó de su divinidad y fue vestido en naturaleza de carnes y fue hecho humano, fue hecho carne, habitó entre nosotros. Y déjame decirte algo, también fue tentado, dice ahí, en todo. Este es Emmanuel, el que fue tentado en cada una de las cosas que tú estás siendo tentado, en cada una de las dificultades. Emmanuel fue tentado en esto, pero él venció el pecado, él venció ya todo placer perverso, él ya venció todo argumento humano. Y cuando tú y yo conectamos con Emmanuel, amados, sin duda vendrá una victoria. Amén. Vendrá la victoria del cielo sobre cada tentación, sobre cada guerra que tú puedas enfrentar. Así es que el Señor estaba dando una profecía que iba a venir Jesús, pero le da una característica muy específica. Versículo 15 dice: este niño que vendrá comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Este hijo que iba a venir, este renuevo que iba a venir de una virgen, su alimento iba a ser la palabra de Dios. Su dieta iba a ser la palabra de Dios. Juan capítulo 4:32, en uno de los pasajes de Jesús, Jesús les dice: mi comida es que se haga la voluntad de mi Padre. Dios, cuando sacó al pueblo de Egipto y lo estaba metiendo en un proceso llamado desierto, le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Somos alimentados y somos sustentados de la palabra de Dios. Se van a estar levantando en este tiempo estos dos reyes, este racionamiento humano y estos placeres perversos, y la única manera de poder derrotarlos es estar conectados con la palabra. Hay una invitación del cielo para que en este día nosotros nos conectemos a la palabra, que estemos profundizando en la palabra, para que cuando se levanten estos y otros más reyes, otros espíritus que estén atacando tu familia, tu vida, tú puedas poder resistirlos con la palabra. Que la dieta que te sustente, que el alimento que sustente tu familia en este tiempo sea la palabra que sale de la boca de Dios. La próxima semana estaremos ahondando en cuál fue la respuesta del rey Acaz. Así es. ¿Sí? Pero puedes tú leer ahí en Segunda de Reyes, capítulo 16, versículos del 7 al 8, cómo Acaz desechó la palabra de Dios, desechó justamente este alimento que iba a hacer vencer a sus enemigos, ¿sí? Y fue en búsqueda de sus propios recursos, fue en búsqueda de lo que tenía en sus propias manos. Y entonces, al desechar la palabra de Dios, inmediatamente vino el fracaso. Amados, que en este día hoy podamos recibir a Emmanuel, a Dios con nosotros. Amados, déjame decirte algo. Dios te dice en este día: yo estoy contigo. Ahí en medio del valle de sombra de muerte, Dios está contigo. Y aunque pases por aguas, aunque pases por fuegos, el Señor te dice: no temas, porque yo estoy contigo. Que hoy puedas recibir a Emmanuel, a Dios con nosotros, ahí contigo. Que no deseches esta palabra, sino que confíes en Él. Que todo tu corazón hoy sea reposicionado. Déjame terminar orando y diciendo: Señor, tú, por causa de Emmanuel, nos has puesto en lugares celestiales, y desde ese lugar ahora podemos reinar juntamente con Cristo. Señor, hoy recibimos a Emmanuel, hoy confiamos en Dios con nosotros, hoy confiamos en aquel Dios que se hizo uno como nosotros y que fue tentado, pero que venció toda maldad, que venció todo placer perverso y todo argumento humano. Y en el nombre de Jesús, hoy recibimos a este Dios con nosotros y viviremos anclados en esta promesa de que Dios está con nosotros. Y Señor, declaramos que cada familia, que cada persona que esté mirando en este tiempo reconozca y puedas tú abrir sus ojos espirituales para que puedan ver que tú estás con ellos, Señor. Hay reinos espirituales que se están levantando, pero tú estás con nosotros, Señor, y estamos seguros, Señor. En el nombre de Jesús, echo fuera todo el temor, Señor. Echo fuera todo lo que está estorbando, Señor, para que podamos verte y que podamos deleitarnos en tu presencia, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Familia, pues hemos llegado al cierre de este programa y solamente queremos retomar e invitarte a que puedas descargar este material, a que puedas escribirnos también, saber qué es lo que el Señor está hablándote en medio de este tiempo, y puedas escribirnos a amistaddepuebla2020@gmail.com. Y bueno, queremos invitarte que la próxima semana te unas con nosotros a esta sesión, a la segunda parte de Isaías capítulo 7, para ver la continuación de lo que el rey Acaz hizo, pero sobre todo para ver cómo Dios se reveló al profeta Isaías como Emmanuel, Dios con nosotros. Que Dios te bendiga.